Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, bienvenidos a este episodio número 71 de la segunda temporada de Agro y Mercados. Como siempre, Ariel Tejera junto a Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? Hola Ariel, ¿cómo estás? Buen día para todos. Muy bien, muy bien, muy bien y muy contento de presentar a un nuevo integrante, ¿no? del equipo que nos va a estar acompañando y se va a estar sumando en estos episodios también, Neuel López. Así es, flamante incorporación del equipo de análisis hace ya unos 2 meses y bueno, a partir de ahora, flamante incorporación del podcast Agro y Mercados. ¿Cómo van, Buen? Bienvenido. Hola Ari, hola Juan, ¿cómo andan a todos los que nos están escuchando? Muchas gracias. Bueno, Juan, nada, cerramos otra semana acá en Argentina, en estos mercados, con todas estas perspectivas de muy buenos volúmenes de producción, mercados que sienten en algún punto toda esta situación. Y bueno, como siempre vamos a repasar puntos principales y novedades principales de los mercados. Y bueno, tenemos un invitado muy especial en el día de hoy con quien vamos a estar dando un repaso de lo que fue este año político y económico, cómo viene cerrando y bueno, qué perspectivas tenemos de cara al año 2026. Si les parece, arrancamos con el agro y Chicago, con una soja que registraba pérdidas semanales próximas a un 2%, un maíz que presentaba pocos cambios en la semana y un trigo con ligeras subas próximas al 1%. Era una semana que en términos generales podemos decir de poco cambio y bueno, muy expectante, ¿no? A toda esta situación de se reactivan o no las compras de China a Estados Unidos. En el día viernes teníamos efectivamente registros o informaciones, ¿no? De Luzda de que se habían cerrado más de 400.000 toneladas de nuevos negocios, pero aparentemente no fueron suficientes para aportar un mayor optimismo, un ánimo demasiado alcista al mercado, ¿no? Sí, es como cuando uno mira la gráfica de los precios de la soja, es como que se empezó a agotar, ¿no? Ese rally que se vio desde fines de octubre y bueno, necesitamos estas noticias diariamente de que se vaya confirmando demanda hacia China para permitir sostener los precios, ¿no? Porque parece como que el mercado empieza a desconfiar de la idea esta de que se den 12 millones de toneladas de ventas de acá a fin de diciembre, que aparentemente ahora se dio como una prórroga y estos números habría que alcanzarlos hasta febrero, ¿no? Tal cual, y en un mercado que también yo creo que ya está especulando con el ingreso de una mega cosecha brasilera, muy próximo a que esa oferta, ¿no? Empalme con lo que viene siendo el abastecimiento desde el hemisferio norte, ¿no? Y entre efectivamente todo ese relevo, Sí, ¿no? sí, hay que considerar que ya en enero algo de la cosecha de Brasil se empieza a dar y después, bueno, ya febrero, marzo, Ar- fuertemente el ingreso de la cosecha y la disponibilidad de mercadería y empamándose con la nuestra también, ¿no? Toda la oferta que viene de Sudamérica. Tal cual. Bueno, y ya que estamos hablando de números, se viene un nuevo reporte de Luzda, ¿no, Nehuen? Tenemos semana que viene y tuvimos ya previa de analistas. Así es, Ari, el día martes el USDA revela su nuevo informe de oferta y demanda mundial, más o menos a las 14, más o menos no, eventualmente a las 14 horas, hora local. Y en base a esto, bueno, se dio a conocer un relevamiento sobre lo que varios analistas piensan que el USDA efectivamente va a comunicar. En soja, la verdad, no se esperan cambios significativos en producción para Sudamérica. En Estados Unidos se esperarían ligeros aumentos para los stocks finales. De todas formas, bueno, como comentaban ustedes, ¿no? Habrá que seguir de cerca y prestarle atención a cualquier variación en la demanda y, bueno, fundamentalmente por el rol que tiene China en medio de esta tregua comercial. Pasando al maíz, la producción en Sudamérica se encontraría sin cambios también prácticamente. Stock finales en Estados Unidos y a nivel mundial diríamos que ligeramente mayores en relación al informe anterior. Y por último, en relación al trigo, hay ligeros recortes en stock finales para Estados Unidos, mientras que a nivel mundial, bueno, se esperan leves aumentos en los stocks finales. Pero a grosso modo, pareciera ser un informe que, según las expectativas de mercado, lo que esperan los analistas, no traería bruscos cambios. Bien, así que bueno, un panorama que se espera que sea bastante estable respecto a lo que se viene previendo. Y bueno, y como siempre hacemos, alertamos, ¿no? Sobre la situación de que si los números llegan a salir o llegan a darse muy distantes respecto a lo que se viene previendo, bueno, ahí sí podemos ver un mercado que muestra alguna reacción.
Bueno, pasando a lo que es el plano local del agro, tuvimos una semana con una soja operando en torno a los 495 mil pesos, 500 mil pesos, algún día con alguna mejoría en esos valores. Y bueno, cerrando una semana con una campaña nueva, con algunos retrocesos acercándose a 320. Así que bueno, como venimos diciendo, tener un ojo puesto en la nueva campaña, en un mundo que va a tener bastante soja y ir viendo qué se puede ir haciendo ahí, porque bueno, llegamos a ver algunas semanas con cotizaciones un poco mayores y bueno, lamentablemente estamos en este contexto de retrocesos, pero bueno, a tener en cuenta para ver si se pueden ir cerrando márgenes o se puede armar alguna estrategia. En materia de maíz, caliente, un poco caliente el dispo, ubicándose en torno a 190, las posiciones más cortas y estable para la campaña nueva. En este contexto, a lo largo de la semana, bueno, mejoraron las condiciones de pase o el spread o la diferencia de precios entre lo que es campaña actual y campaña nueva. También tener en cuenta este dato para intentar armar estrategias y recordamos, bueno, como siempre recordamos, los diferenciales de precios hoy los vemos y mañana los dejamos de ver, así que también seguir muy de cerca el mercado del maíz y estas oportunidades temporales que aparecen. Y por último, en lo que es trigo, vimos un intento frustrado de recuperación de precios en la semana, pero bueno, en un contexto de fuertísima presión de cosecha en una campaña histórica en Argentina. Así que bueno, lamentablemente tenemos un trigo bastante castigado en materia de precios, lo tenemos los rindes, pero bueno, lo que no tenemos tan bueno quizás son los precios. Juan, ¿cómo viene el panorama productivo local? Bien, escenario productivo, después de lo que fueron las lluvias del fin de pasado, día, bueno, dependiendo la zona, sábado a la noche, domingo, precipitaciones que, bueno, de alguna manera frenaron las distintas tareas. Después, bueno, durante la semana, elevadas temperaturas en casi todo el país, así que ahí se fue retomando con todo. Tenemos más o menos 9 puntos de avance de siembra de soja, alcanzando ya el 45% a nivel nacional, y se sigue manteniendo, Ariel y Nehuen, esta demora que hay más o menos de 10 puntos porcentuales con respecto a lo que era el año pasado y lo que suele ser el ritmo normal de avance. Ya estamos terminando lo que es lo que sería las siembras de primera y arrancando fuertemente con lo que es siembra de segunda, a medida que también avanza la cosecha fina y se van liberando esos lotes. Pasando a maíz, tenemos también, arrancó con bastante más firmeza lo que es siembra de maíz tardío y se dio este saltito semanal en lo que es avance de siembra de maíz que venía bastante frenado. Bueno, se abrió la ventana ideal, digamos, para lo que es siembras tardías y estamos en 44% de avance de siembra de maíz y mientras tanto todo lo que es maíz temprano y de primera, bueno, casi la totalidad de los lotes, más o menos 94% del área, entre condiciones adecuadas y óptimas respecto a lo que es condiciones hídricas y bueno, más o menos el 86% de los lotes en condiciones buenas y excelentes en lo que refiere a estado de los cultivos. En girasol se da por finalizada la siembra de esta campaña, 2.700.000 hectáreas. Y bueno, en simultáneo ya se están empezando a registrar los primeros lotes de cosecha en las regiones del NEA, con rendimientos que están entre los 25 y 35 quintales. Pasando a sorgo, tenemos más o menos avance de siembra en torno al 45% a nivel nacional. Y para finalizar, bueno, un poco lo que venimos marcando esta semana, cosecha de trigo con los rendimientos excepcionales que se están viendo en todo el país, 45% de progreso a nivel nacional, ya avanzando a muy buen ritmo en todo lo que es zona núcleo. Y bueno, la verdad que con unas perspectivas de producción, ya cansado un poco de repetir esto en las últimas semanas, pero bueno, un contexto de rindes y estimaciones de producción que está sorprendiendo a todos y en buena hora, ¿no? Que esté el volumen porque como bien mencionabas recién con la parte de mercados, es una situación que, por suerte, la cuestión de los volúmenes viene a compensar un poco la pérdida de precios que se vio en las últimas semanas por la presión de cosecha. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Juan. Y para cerrar, tuvimos algunos destacados de mercados financieros en la semana, ¿no, Nehuen? Así es, Ariel. Noticia en el plano local. En primer lugar, el Banco Central aprobó una nueva metodología de cálculo para lo que es el tipo de cambio de referencia, regido por la comunicación A3500, que bueno, va a entrar en vigencia a partir del primer día del año 2026, primero de enero de 2026. Al parecer será el promedio ponderado de las operaciones concertadas por las entidades financieras en A3 Mercados
Y bueno, para recordar un poco, anteriormente el Banco Central pedía en 3 momentos del día que las entidades le coticen y bueno, con esos precios calculaban el tipo de cambio de referencia. Otro ítem importante para tener en cuenta es que el monto mínimo será de $500.000. Además, y lo vamos a estar charlando con nuestro invitado, lo anticipaba el ministro Luis Caputo en la mañana del día viernes, que a partir del próximo miércoles 10 de diciembre se llevará a cabo una nueva licitación y bueno, sale a la cancha el Bonar 2029, un bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses, con un 6,5% de tasa y bueno, vencimiento al 30 de noviembre de 2029, así que pareciera ser un movimiento bastante alineado con lo que venía solicitando por ahí el Fondo Monetario para poder acumular reservas internacionales dentro del equipo económico, ¿no? Bueno, chicos, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es contador público, doctor y máster en economía, es director académico de la Escuela de Negocios de la Fundación Libertad. Tiene una larga trayectoria como profesor titular e invitado de muchas universidades de acá de Argentina y también de afuera, del exterior. Es consultor y asesor de empresas y bueno, ha sido un placer ya tenerlo con nosotros. Hoy nos vuelve a acompañar Walter Castro, un referente, bueno, para todos acá en Argentina, bueno, y en Rosario sobre todo. ¿Cómo estamos, Walter? Hola Walter, Muy buenas bien, tardes. ¿Qué ¿cómo tal, están? Walter? ¿Cómo Gracias por estás? la oportunidad de conversar un rato. Siempre un gusto para mí sumarme. Bueno, un gran momento, ¿no? Cerrando un año que fue bastante movido en lo económico y lo político, y bueno, parece encontrar un poco más de estabilidad sobre el cierre del año, pero bueno, buen momento para recapitular un poco y pensar en lo que se Sí, viene. sí, tal cual. Así que bueno, vamos a conversar con Walter. La idea es hacerle algunas preguntas o consultas de cuestiones de economía, otras de política, aunque bueno, sean dos cosas que van de la mano, ¿no? Pero bueno, Ujú. si te parece, Walter, arrancamos con la cuestión económica y una de las principales noticias, ¿no?, de esta semana, que es la vuelta al mercado internacional de deuda. Sí, sí. La idea es que nos cuente un poco, bueno, de qué significa esto, más allá del análisis estrictamente financiero, ¿no?, de la licitación, qué implica en términos de análisis macro, de visión del país, de posicionamiento ideológico. Mira, significa varias cosas, ¿no? Yo siempre subrayo lo mismo y no me canso de decirlo. La decisión más audaz del presidente el primer día de gobierno fue confirmar su voluntad de pago de la deuda. Eso para mí es un antes y un después y eso va a marcar que Milei, si logra conseguir ese cometido, sea recordado en la historia como un presidente que generó un vuelco, ¿no? O sea, eso me parece muy impresionante porque la deuda que le dejaron fue enorme, en pesos, a tasa de más del 100, con un riesgo país de 3.000 puntos, con todos los mercados cerrados, la máquina de emitir plata caliente, una recesión empezando a marchar. En esa condición, en el sector privado cualquiera se hubiera concursado, a lo que cualquiera, Ujú. o un default, o un reperfilamiento, o soltar el dólar hasta las nubes, es decir, mira, todo lo anterior es culpa de Massa, o de Alberto, o de Macri, o de Cristina. Pero claro, toda esa guita que el gobierno ya había gastado, la tenía en algún sentido alquilada a altísimas tasas a todos nosotros que éramos depositantes de plazo fijo o gente que tenía plata en los bancos en dólares con reserva negativa. O sea, el gobierno ya se había gastado toda esa guita. Entonces, decir, voy a pagar esto en un ámbito donde tenía un desequilibrio fiscal enorme, acomodar las cuentas, generar superávit, generar confianza. Y que ese superávit te alcance para pagar intereses que son casi usurarios, porque tenés todos los mercados cerrados. Vos hacés las cuentas el primer día y decís, llegamos hasta acá, no lo podés creer. O sea, es verdad, lo metió Caputo, que es un crack para renovar deudas, inventó un montón de cosas, tiene arte, tiene oficio, tuvo ayudas, muchas ayudas, tuvo suerte, pero, pero no solo que el país no explotó, que es increíble, no solo que logró estabilizar bastante con, bueno, con un cepo y con algunas variables que controló. Bueno, recibió ayuda internacional, estuvo a punto de que todo volara en 1.000 pedazos el día antes de la elección, y eso, digámoslo, también es verdad, antes del Fondo Monetario, o sea que ha tenido mucho respaldo internacional gracias a la gestión de Milei, y después ganaron las elecciones, mucho mejor de lo que se pensaba. Entonces, habiendo recorrido 2 años con una bomba atómica, una mecha de 2 centímetros, que hoy tengamos buena perspectiva de cosecha de trigo, de soja y tratar de rolear, aunque a tasa un poco alta,
la deuda en mercados internacionales, bueno, o mercados locales, pero deuda en dólares, y haber bajado muy, muy agresivamente las tasas en estos días, en pesos, aprovechando la monetización de diciembre. Bueno, quiere decir que el gobierno sigue jugando al fleje y que practica un tenis con granadas, ¿no? Y cuando salen bien, y si te vienen mal, bueno, tiene su riesgo, pero hasta acá con el diario del lunes Bien. pareciera como que el gobierno hizo todo bien, o lo hizo todo mal y le salió todo bien, o sea, le salió bien hasta perder con Kicillof, porque todo el espíritu gorila se despertó el domingo de la elección y fue a votar y dio vuelta a un resultado increíble, y también resistió el techo de la banda, pero apareció para resistir en eso Trump y Biden, que desde el plan Marshall de Estados Unidos no salía a ayudar a un país tan destruido como en esta oportunidad, comprando pesos, que eso es increíble. Bueno, el gobierno anhela que la tasa de interés se desplome por otro shock de confianza, por remonetización, y anhela que la tasa en los mercados internacionales baje y poder entrar capitales para rolear deuda. Y bueno, y que después toda esta estabilización dé paso al crecimiento, ¿no? Con reformas y transformaciones fuertes en materia laboral y fiscal, y eso está todo bajo siete llaves, pero el gobierno tiene convicciones. Entonces, hay una buena oportunidad política. Ha habido un respaldo internacional increíble de Estados Unidos, que por supuesto mejor no tener, porque si te respalda Estados Unidos es que estaba a punto de caerte. Sí, sí. Pero Y así que bueno, en definitiva, bueno, una muy buena señal, digamos, esta noticia que recibíamos hoy, ¿no? De este renovado acceso, ¿no? A los mercados, digamos, podríamos ponerlo así, ¿no? Muy, muy positivo. Y Walter, vinculado a esto. tiene un lado positivo por lo increíble del suceso. Si Sí, vos me sí, sí, preguntás si no, estamos hablando de. si a mí me gusta que tomes deuda, Ujú. no, no me gusta. O sea, si me gustaría que el superávit fiscal fuera más alto, ya te firmo que sí. Lo que pasa es que con 60% de gasto social y los intereses que tenés, es muy difícil eso. O Tal sea, el cual. gobierno tiene una sábana corta para todo lo que quiera. Entonces, que pueda rolear da tranquilidad y es un paso más al frente. Tal cual. Pero no te olvides también que están metiendo deuda en dólares en las provincias. Santa Fe, Capital, Chubut, Córdoba, y entrar guita por la balanza de pagos, por el mercado de capitales, y dejar un dólar planchado, que al gobierno le sirve para comprar los 7.000 palos que tiene que pagar. Pero con una inflación de más del 2 y con un dólar que no está libre, Ujú. bueno, entraña problemas para la micro, que Bueno, para mí son reales. O sea, el ajuste eso es macro lo se que va a te pagar. queríamos consultar, ¿no? Tenemos algunas señales vinculadas, ¿no? A los niveles de actividad y demás que están hablando de ciertos movimientos heterogéneos, ¿no? Entre los distintos sectores. ¿Qué es lo que vos estás viendo? Vinculándolo con esta cuestión que decís vos, ¿no? Y sobre todo vos que hablas con, bueno, empresarios y demás, ¿qué se percibe? ¿Cuál es eh, el ánimo que hay? Sí, pero digo, cuando vos estabilizás el gobierno, o la macro, o el gasto público es ingreso privado. Entonces, si vos vas achicando el gasto público, o los intereses que pagás, bueno, digo, es el sector privado que cobra menos guita. O sea, un sector privado que tal vez no es productivo, pero que la gastaba. Hoy no la gasta. Entonces, la caída del consumo es fuerte en todos los sectores. Yo veo caída de consumo, lo ves en autos, lo ves en indumentaria, lo ves en electrodomésticos, lo ves hasta en el supermercado o en mayoristas, en las tiendas que venden mayor, en alimentos mismos. Entonces, a mí me parece que el consumo está muy frenado. Creo que la industria, la pyme, con el salto de tasas previo a la elección, de toda esa turbulencia, de subir los encajes a las nubes, que estaban más o menos apalancados, quedó abollado. Eh, el gobierno mismo recaudó en noviembre menos. Entonces, Claro. bueno, separemos el agro que tiene una perspectiva fantástica. Ustedes lo deben saber y decir todo el tiempo y mucho mejor que yo. Pero yo siento que la economía está haciendo la corrección. O sea, si vos debés un montón de guita y la querés pagar, lo más normal del mundo es que los países bajen el consumo, bajen el nivel de vida, tengan que ahorrar más obligadamente, invertir más y exportar más. Entonces, si pensamos que la corrección ya terminó, creo que estamos equivocando el diagnóstico. Estamos en pleno proceso de corrección. Argentina va a tener que reperfilar a como dé lugar eh, su diagrama productivo, se va a tener que homologar con el mundo. Claro. Va a haber mucha gente que cambie de trabajo o que tenga que hacerlo. Eh,
Y aparte, no te olvides, tenés 10 millones de jubilados y 6 millones de tipos que laburan en blanco, ese número no da, tenés muchos otros millones de gente con planes, están fuera del mercado laboral, ese número es muy costoso de aguantar y es una carroza grande como la de Carnaval de Río que empujan 3 4 perros salchicha, ¿viste? Entonces, por Claro. consumo difícil que salga, por gasto público no hay cómo, y por inversión, a mí me gustaría que sea inversión en sectores muy productivos y muy exportadores, para apostar a la productividad. Porque el tipo de cambio, la verdad, yo no sé cuál es el precio del dólar, pues debiera estar libre y no está. Pero a mí me parece que la Argentina, en términos de costo en dólares, está alta todavía. Y lo estás viendo con la recesión. O sea, la recesión es el reacomodamiento de esos precios. O sea, si tuviera un tipo de cambio más alto, deslizaría más fácil. Si no, va a ajustar por cantidad. Argentina produce poco, tiene márgenes grandes, ve muchos descuentos, ve mucha gente que pasa para el negro. Las tasas están muy altas para las pymes. Entonces, eso raspa, ¿no? Yo no veo gente que esté holgada y ganando guita con tremenda expectativa de dónde invierto. O sea, sí hay sectores muy pujantes, por supuesto la energía promete mucho, la minería, si se dedica a hundir capital, va a ser una revolución, falta un rato. El agro, si viene lo que dicen que viene, por fin, nada, la fuerza del cielo que ayuden, pero te vuelvo a decir, salir del estado de destrucción de capital que recibió este gobierno y querer pagar la deuda sin presumir que vamos a tener que laburar como loco, invertir como loco, arriesgar como loco, competir como loco y exportar como loco, es no entender el problema para mí. Claro, claro. Bien. Bueno, Walter, ya que mencionaste un poco ahí el tipo de cambio y ligándolo con la noticia de la semana, de este acceso a financiamiento internacional, ¿ves que puede traer algo aparejado un cambio en términos de política cambiaria y bueno, asociado a la dinámica de acumulación de reservas? El gobierno hasta acá se resiste, está bien que vendió muchos dólares de futuro, ¿no? O sea, el esfuerzo que hizo el gobierno para mantener el techo de la banda antes de las elecciones, cuando el 40% de la base monetaria se fue al verde, o sea, pequeñas, pequeñas compras de gente de a pie, empresarios que se dolarizaron, hasta algunos bancos, un temor tremendo después que ganó Kicillof y tal, y no para menos. El shock de ajuste que tuviste, por la corrección en la cantidad de pesos y por los encajes que metió el Banco Central y las restricciones, bueno, hizo una recesión muy marcada. Vos habías arrancado muy bien el primer trimestre, cuatrimestre, que con expansión de crédito interno, autos y motos y qué. De ahí para acá, metal mecánica, construcción, eso no arrancó. No está todavía. Y el humor cambió, yo creo que puede cambiar mucho más si se pasan reformas en serio. La Argentina tiene que decidirse a dejar su pasado atrás, y no solo en lo fiscal, que mi ley lo dice muy bien, sino tiene que hacer una serie de transformaciones que te hagan competitivo, es decir, vos vas a tener que recibir una lluvia de inversiones para concesionar toda la ruta de la Argentina, vas a tener que meter más tecnología en la cosa que hacer, vas a tener que hacer una reforma laboral que no tenga escalafones y que la gente gane por productividad. Ujú. Va a tener que hacer una reforma fiscal. Las provincias no bajaron un solo impuesto y meten ingresos brutos como locos. Entonces, yo tengo expectativa porque el diagnóstico está bien y porque increíblemente no hay paro ni piquete y la gente acompaña una transformación y un desgaste fuerte. Eh, pero, digamos las cosas como son, todo esto exigió una gran estabilización que se hizo con un cepo y no sabemos cuál es el precio del dólar. No sabemos. Ujú. Y lo que te digo es que si vos vas a abrir la economía, y yo soy partidario de abrir la economía, tenés que cometer muy pocos errores, porque en la época de Martínez II la abriste con un tipo de cambio atrasado y Te, fumigaste todo. En te la llevo época de puesto Menem todo. al final, economía abierta, con tipo de cambio atrasado, fumigaste todo. No te quedó una empresa. Entonces, yo no digo que tengas que proteger exageradamente a los protegidos y que no tenga que haber un cambio fuerte en lo que la Argentina produce. Probablemente sí, en muchas áreas. Pero hay que tener cuidado con el tipo de cambio. La Argentina, no digo que te puedes confiar porque vos viste la volatilidad que hay. En Argentina la gente se pasa de dólar a peso a la velocidad de la luz. Te vende todos los bonos y te pone a tiro de default con un riesgo país increíble. Y no pasó en este último tiempo, pero llegado el caso te puedes sacar los dólares de los bancos y sería una pesadilla. O sea, la Argentina está preparado para rajar de cualquier tormenta. Entonces es muy difícil estar en el Banco Central, el Ministerio de Economía, pero yo tiendo a creer que este juego de
estamos flotando, no me hacen falta reservas, pido deuda para rolear, tengo apoyo internacional, eso me parece que es Tiene comprarse un una. poco una mentira, ¿no? O sea, Bueno, esperemos que tenga así, fecha de vencimiento en algún momento. Sí. a mí me sería muy gratificante que después de que pasen la reforma, que eso, digámoslo, el Congreso se acomodó increíblemente a unos números que nadie pensaba. En diputados, en Senado, hay posibilidad de pasar reformas serias. A mí me parece que un minuto después, si es que lo vamos a dejar para enero, hay que ver el tema de cómo funciona la banda y cuánta reserva va a comprar, porque vos podés poner la tasa de interés que quieras, pero tenés que ver si el mercado está dispuesto a convalidarte. Y los mercados mundiales, si te convalida a 10%, eso es impagable. Entonces, mientras no te crean, tenés que hacer más ajuste. Ujú. Y más ajuste es comprar más dólares y trabajar duro, e invertir y la economía real marche. Y eso todavía no arrancó acá. Entonces, ya te digo, estamos en una transición que abre un panorama mucho mejor que el que Milei tenía el primer día, pero hay que ser también al mismo tiempo cautelosos, ¿no? Porque acá en Argentina pasamos del entusiasmo a la Sí, sí, depresión. sí, muy rápido. Walter, Sí, muy rápido. ya que mencionás el tema este de las reformas pendientes, lo laboral y lo tributario principalmente, ¿no? ¿Ves factible que el gobierno pueda implementar su modelo de reforma que pretende, teniendo en cuenta, bueno, los 2 años que quedan de gobierno y con un Congreso que, bueno, va a tener más participación de la Libertad Avanza y, bueno, eso entiendo que le dará más margen de maniobra política o a lo mejor menos necesidad de negociación con otros bloques, ¿no? Mira, lo tiene que hacer, o por lo menos lo tiene que intentar. O sea, no alcanza con el buen rumbo y con las convicciones de que hay que tener equilibrio fiscal. Acá este país hay que transformarlo. Vos tenés, mirá la villa, vos tenés 50% de la gente afuera del mercado laboral. Y tenés muchos jubilados. Y vos tenés que meter toda esa gente a laburar en cosas productivas, porque no podés mantener todo eso con poca gente que trabaja y además la gente que trabaja, por el peso tributario que hay, mucha está en negro. Entonces, vos tenés que hacer una transformación en seria, muy profunda, que cambie la expectativa de una manera definitiva, radical, no solo en las inversiones, como pareció la transformación de los 90 que finalmente se malogró, y creo yo que por deuda externa y algunos avatares internacionales. Vos tenés que jugarte tu apuesta. Yo le pediría al gobierno hasta que pase la reforma previsional. Ujú. No la laboral y la fiscal, la previsional también, ya. Sí, sí, dejar todo acomodado, digamos. Ya, hay que jugar. La ficha la tiene que jugar ahora. Todo lo que vos dejás para después no se hace, es ahora. Que ¿cómo tener 10 millones de jubilados, 50 regímenes jubilatorios distintos, gente que se jubila a los 50 años, 65 los hombres, 60 las mujeres, la edad de promedio de vida sube? Eso es la mitad del gasto público. Entonces, la reforma fiscal está asociada a la previsional, porque ¿qué impuesto va a acomodar y a corregir si 60% del gasto público son planes sociales? Ujú. Y si esto es así, y no tenés mucho margen para recaudar, salvo que crezcas brutalmente, para crecer brutalmente tenés que dar señales muy nítidas de que el capital es bienvenido, que va a haber competencia y que se van a respetar los derechos de propiedad y que se va a pagar la deuda. Entonces, las transformaciones tienen que ser muy ambiciosas. El gobierno las tiene Y no guardadas. de que unas elecciones te puede definir el futuro del país como hace 2 meses atrás, digamos, porque. Bueno, es Argentina, no se le puede pedir a Milei que va corriendo como un trapecista del Soleil por un cable de acero a 50 metros de alto, que el tipo tenga prudencia y tal. O sea, ya te digo, cuando él aceptó, y probablemente no habría tenido otra alternativa, jugar este partido Sí. y salir honrando la deuda, que es lo que no hizo ninguno de los gobiernos anteriores ante crisis enormemente grande, igual que esta. Menem hizo Plan Bonex, se sacó muchos pesos encima. Después tuvo inflación en 89 con Alfonsín, 91 ante la convertibilidad. Bueno, de Kirchner llegó después de Reme, de 1 a 4 el dólar, y después del corralito y del default. Entonces, nadie pagó los costos. Entonces, Milei dice, no, vamos a agarpar esto, no es que vamos a empezar. Estaba ahí la bomba para estallarle, no solo que no le estalló, sino que el propósito del tipo, que es lo que a mí me parece más impresionante, es decir, Argentina va a salir pagando. Si esto sale bien, Milei, Avellaneda, o sea, va a ser un proceso y sale bien. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que salga bien? Son bajas, porque la Argentina tiene que cambiar todo, como te dije, tiene que cambiar todo su mapa de producción, tiene que correr a áreas que no dan rentabilidad hoy,
nuevos sectores de laburo, porque vos no podés tener esos feudos de la provincia, sean todo improductivos, tienen que cambiar eso, tenés que sacar todos los que tienen capturado al gobierno y al Estado con monopolio, privilegio, economía cerrada, tenés que meter una cultura de la inversión, tenés que achicar el gasto público y la ineficiencia de los gobernadores, digo, la transformación Sí, que hay sí, que sí, hacer acá. va a ser, debería ser muy profunda. Pero bueno, de a poquito, me acuerdo desde la última vez que hablamos hasta hoy, creo que bueno, se pasaron unas cuantas leyes y bueno, esperemos este nuevo año también nos traiga nuevas reformas, por lo menos estas que se están planteando y algunas también de las que comentabas ¿Vos vos, Gustavo. creés que alguien, con esto termino, vos creés que alguien pudiera hasta hoy, no digo mañana, hasta hoy, miralo por el retrovisor, Ujú. decir algo del discurso de Milei, de cómo Milei ganó las elecciones, de cómo armó los equipos, de cómo ganó el medio término, de cómo estabilizó hasta acá, más allá de todos los detalles, de las ayudas internacionales que consiguió, de la posición geopolítica, miralo para atrás y poner en la nota que quieras. Impensado. Sí. Sí, Bueno, sí, entonces, si vos querés mirar para atrás, eh, ahí está. sí, sí. Te digo lo mismo, yo miro para allá, soy de River, miro para atrás, te digo todo lo que consiguió Gallardo. Me miro hoy y digo, falta mucho, porque, ¿no? Sí, sí. Bueno, nada, Esperemos esperemos que Buena siga a este analogía. ritmo, Buena digamos. analogía. no es que tiro mala onda, pero lo que digo, No, no, todo lo eh, contrario, o estamos sea. en preescolar, o sea, Argentina está en preescolar, estamos aprendiendo a hacer los palotes, estamos aprendiendo a vivir sin inflación, estamos aprendiendo a no pagar la deuda, estamos en un país de adictos seriales a defaultear, a apoyar los derechos de propiedad, a joder a la gente que menos tiene con inflaciones tremendas, de la industria del default, de las licuaciones. Vos querés ser un país serio, bueno, tenés que portarte bien muchos años y falta hacer mucho y hay que entenderlo, porque si este acompañamiento de la gente no sigue. Ujú. O si a los legisladores se le antoja lo que se les antojó la semana antes de las elecciones, que Sí, fue sí, pasar de 4 misiles para voltearle el equilibrio fiscal a Milei, te digo que hay razones para tener duda en que la Argentina no vuelva a caer en su adicción. sí, sí. Hasta acá, ¿qué quiere que digo? Yo termine el año y pese a algunos síntomas recesivos que todavía hay, que no pueden ser otros después de la turbulencia que tuviste, y hasta acá yo digo, bueno, y dale, ya Sigamos por este cerremos camino. el año, pero empecemos el nuevo con más brío, porque si nos quedamos tranquilos de que ya esto está, yo te digo, no está, le falta mucho. Falta. Pero bueno, así, mirada hacia adelante, falta bastante, pero bueno, con optimismo de lo que se puede venir. Walter, te agradecemos muchísimo por compartir este rato con nosotros, por compartir tu visión y tu análisis, que siempre suma muchísimo y nos encanta escuchar, y a nuestros oyentes también. Sí, la verdad que impresionante charla y bueno, muy interesante escucharlo a Walter siempre. Que terminen bien el año, muy felices de fiesta para ustedes y la gente que los escucha, buen trabajo el que hacen, soy escucha, así que un gusto haber estado acá y poder compartir este rato. Muchas gracias y un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, Un abrazo muy grande, Walter. felicidades. Bueno, Chau, chau. este Ari, fue otro episodio de Agrimercados. así es, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Saludos. Chau, chau. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.